Vamos hoy a realizar el culto en cada hogar cristiano, en el hogar de usted. También realice este culto, el culto de acción de gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras culpas. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por esta muestra tan maravillosa de amor, al haber enviado a tu Hijo Jesús a morir, Señor, por mí, en sustitución mía, Señor. Gracias porque ahora su sangre nos limpia de todo pecado. Alabemos al Señor con este canto que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor. Es el canto 224. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hermanos, vamos a comenzar a revisar las palabras que dijo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Nuestro Señor ahora está pagando, expiando nuestra culpa. El pecado de todos nosotros fue juzgado sobre Él, sobre su carne. Le invito a que me acompañe y vamos a comenzar con la primera palabra. En Lucas 23, versículo 33 al 38, nos dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En este momento, estando Jesús en la cruz, escuchamos la primera palabra. Y la palabra que nosotros leemos aquí es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos hace preguntar a nosotros también: ¿sabemos nosotros a qué se refiere esta palabra? Porque está pidiendo perdón nuestro Señor Jesucristo por la ignorancia de aquel pueblo que lo entregaba a la muerte, que le daba muerte a ese cuerpo. Lo hacía por ignorancia. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de ser hallados también como ignorantes ante este hecho? Muchos piensan que este sacrificio que se está ofreciendo aquí de nuestro Señor Jesucristo es una prueba que le puso el Padre a Jesús, una prueba que tenía que cursar y de la que tenía que salir vencedor. Hoy yo te voy a decir, hermano, no era una prueba. Nuestro Señor Jesucristo ya fue probado. Él fue probado en el desierto después de estar ayunando 40 días en ese lugar. La palabra de Dios nos enseña cómo Él fue probado y de cada prueba Él salió vencedor. Después de eso, Juan el Bautista también lo reconoce y dice: aquí el Cordero de Dios que quita y perdona el pecado del mundo. Siendo bautizado desde el cielo también recibe confirmación. Una voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estando con los judíos, los gobernadores judíos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos también lo juzgaron y no pudieron encontrar nada para entregarlo a la muerte, sino solamente mentiras. Al final, Poncio Pilato también lo juzgó. ¿Y qué fue lo que él dijo? En Lucas 23:4 nos dice la palabra el juicio que hizo Poncio Pilato para nuestro Señor, y declaró: no hallo culpa en este hombre. Nuestro Señor fue juzgado de todas las maneras, como tenía que ser también el Cordero de Dios. En Éxodo 12:5 nos dice que el Cordero tiene que ser perfecto, macho de 1 año. Lo tienes que tomar de las ovejas o de las cabras. Nuestro Señor Jesús no estaba siendo probado en esta cruz. Él ya había sido probado. Y entonces, ¿qué estaba haciendo ahí el Señor? Muchos dicen dicen que el Señor fue obligado, como si el Padre fuera cruel y lo entregara. Hay muchos ateos que dicen esto, que Dios es un Dios cruel porque entregó a su Hijo, pero no entienden. Vamos a ver ahora en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 nosotros leemos versículo 15. Dice la palabra de Dios: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo su propia vida. El 17 y el 18 también dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese cómo la palabra misma nos dice que nadie obligó a nuestro Señor Jesús. Él ya tenía determinado este plan y dice: yo pongo mi vida por mis amigos. Aleluya.
Eso lo leemos en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga la vida por sus amigos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo su propia vida por nosotros. ¿Qué pasa con aquellos que dicen que Dios es un Dios cruel, que envió a morir a su Hijo en una cruz cruelmente y lo abandonó ahí? No entienden lo que es la Trinidad. Porque en la Trinidad, hermano, nosotros sabemos que no son tres dioses. No hay Dios Padre aparte de Dios Hijo y aparte de Dios Espíritu Santo, sino que nuestro Dios es uno. Amén. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no lo entienden. Por eso decía esta primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira lo que dice Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9 nos dice la palabra, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, en Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad estuvo ahí también, empezando en esa primer palabra al ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. La carne de Jesús fue crucificada. No es que haya muerto Dios en aquella cruz, pero ahí estaba obrando un milagro donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban obrando para la salvación tuya y mía. Ellos no son separables. Ellos no se pueden encontrar uno sin el otro, como tú tampoco puedes estar sin alma. Tu cuerpo no puede estar separado del alma, si no estaríamos muertos. Entonces no fue una prueba, no fue crueldad divina, sino que es amor, es Dios por nosotros. En Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En su versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es ese fruto? Nosotros. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Él llevó nuestra iniquidad. ¿Lo comprendes ahora? Ahora tú sabes qué estaba pasando ahí. Él murió por ti y por mí. Vemos ahora la segunda palabra. Yo te invito otra vez que me acompañes a Lucas, su capítulo 23, 38 al 43. Dice la palabra de Dios, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero llevarte a esta escena. Hay dos personas en la misma condición. Sus obras no eran buenas. La condición de ellos es que ya estaba pronta su muerte. Hay dos tipos de personas. Estamos tú y yo en esta vida, y lo más seguro de esta vida es que vamos a llegar a morir. Pero, ¿qué condición tienes tú en tu corazón? Un hombre decía, ¿por qué, Señor, no me ayudaste cuando lo necesité? ¿Por qué, Señor, no ayudaste a mi hijo? ¿Por qué, Señor, no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo que yo quería? ¿Por qué no te bajaste de la cruz y me salvaste a mí
solamente. Hablan de una forma egoísta. Pero está el otro tipo de personas que creen en el Señor y dicen, perdóname, Señor, porque todo esto, todo lo que estoy cursando es relativo o gracias a mis propios hechos. Estoy ganándome lo que merecieron mis obras. Ahora vengo a ti humilde y como este hombre decía, acuérdate de mí. Ni siquiera le dijo otra cosa, sino que acuérdate de mí en aquel momento lejano cuando vengas en tu reino. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué paga o qué recompensa tuvieron estas dos personas? Al final las dos murieron, pero solo uno escuchó la voz de nuestro Señor diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra nos da dos cosas. Nos da la seguridad de que hoy, así del Señor, de cierto, es una seguridad. De cierto te digo. Y después nos da una promesa en dos partes. Primero, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda parte. Vas a estar con el Señor en el paraíso. Una hermosa promesa. Hermano, si leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 2, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo está en este lugar. ¿Qué tipo de persona vas a ser? ¿De las que lo injurian o de las que vienen humillados y les dicen, acuérdate de mí, Señor, acuérdate? Vamos ahora al libro de Juan, su capítulo 19. Juan 19, sus versículos 25 al 27 dice así: estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta palabra, hermanos, que vamos a revisar ahora, el Señor dice, mujer, he ahí tu hijo, y a su discípulo le dice, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en estas palabras? La religión popular enseña en su doctrina que en ese momento estaba entregando a María como madre de todo el mundo a través de Juan. ¿Nos estaba dando el Señor a María como nuestra madre? Me pregunto ahora, ¿es esto así? ¿O qué nos dice el Señor con estas palabras? Yo te quiero llevar a esto primero. A María siempre se le reconoce como la madre de nuestro Señor Jesucristo, una mujer admirable, una mujer hermosa y amada por nosotros. Sin embargo, siempre que Jesús se refirió a ella en las Escrituras, le dice mujer y no madre. El ejemplo está en Juan 2:4, cuando él habla con su madre. Cuando María está diciéndole, ya no tienen vino en las bodas de Canaán, ya no tienen vino. Ahora le dijo a Jesús, y Jesús le respondió en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le está diciendo a su madre, aún no ha venido mi hora. Una vez más, en Juan 19:26, el que acabábamos de leer anteriormente, está diciéndole, mujer,
he ahí tu hijo. Todas las veces que Jesús se refirió a María, le llamó mujer. Cuando también vemos la vez en que estaba buscándolo María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, los hijos de María, estaban buscándolo en Marcos 3:33. Marcos 3:33. Estaban buscándolo su madre y sus hermanos, y los demás le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos. Y en el versículo 34 dice, en el versículo 33 primero, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nuestro Señor Jesús estaba diciendo estas palabras para nosotros, para que pudiéramos observar esta verdad. Lucas 11, 27 al 28 nos dice esta palabra. Fíjate esta enseñanza, Lucas 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, Jesús respondió, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor está reconociendo antes a los que hacen la voluntad de Dios, antes que a la madre que lo dio a luz en ese lugar. Fíjate, en Mateo 10, 37 al 38. Mateo 10, 37 al 38 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor nos enseña a amarlo antes a Él que a cualquier madre o a cualquier otro padre carnal. Ahora, hermanos, en esta tercera palabra están pasando dos cosas y debemos entenderlas. Jesús como hombre estaba cuidando a la mujer que lo dio a luz. Y esto también lo vemos en 1 de Timoteo 5:8, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da este consejo. 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús estaba guardando entonces también de su madre, dándonos el ejemplo. Aleluya. Pero también, hermanos, está pasando otra cosa. Estaba también terminando una relación entre María y Jesús. María perdía ahí a un hijo, Jesús le proveía a otro. Ahora tu hijo va a ser Juan. Porque la relación entre Cristo y María termina en ese lugar. Y no lo digo yo, sino que vamos a ver en 1 de Corintios 15, versículo 50. Porque fíjese lo que pasa. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. María en carne, madre de Jesús, ya en la eternidad, esa maternidad no va más allá. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 22. Aleluya. Mateo 22, 23 al 30. Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a sus hermanos. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo.
Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección, hermanos, madre, padre, hermano, hijo, queda en segundo término. En la gloria seremos todos hijos de Dios. Tenga usted un bendecido día. Amén. Vamos ahora, hermanos, a hablar sobre la cuarta palabra. La encontramos en Mateo 27:46. La cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo sobre el madero. Y desde la hora sexta, dice, hasta la hora novena, hubieron tinieblas. Pero cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un clamor en arameo. Cuando molido agonizaba sobre la cruz. Sobre la cruz estaba siendo quemado, literalmente quemado, por los rayos ultravioletas del sol sobre su carne deshecha después de 40 azotes. La declaración del Mesías: Dios mío, es una de las declaraciones más profundas y envueltas en un misterio. En derredor los perros, como dice el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Estos ahora estaban escarneciendo y decían: déjalo, a ver si viene Elías a ayudarlo. ¿Por qué clamaba así Jesús? ¿Por qué decía: Dios mío, Dios mío? ¿Acaso él no era Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? Él mismo se declaraba el Hijo del Hombre. En Juan 3:14 dice: como Moisés le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veamos esto conforme a las Escrituras, porque es muy importante. Empecemos con Lucas 1:35, cuando el ángel le declara a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá. Este santo ser declaraba en Juan 14: el Padre mayor es que yo. Cuando les explicaba a los discípulos que iba a ir al Padre, y ellos, en lugar de ponerse contentos, se entristecieron. Y él termina: porque el Padre mayor es que yo. La palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo escribe y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí está declarando Jesucristo, hombre. De manera que cuando él declara: el Padre es mayor que yo, este santo ser
no decía mentira. Porque en Hebreos 2:9 el apóstol Pablo aclara y dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús lo identifica. Y ahora sujetado a la muerte en la cruz. Pero este santo ser, también la palabra no solo lo identifica como hombre, sino también como Dios. Así lo reconocieron los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6 declara que su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 43 encontramos también, hablando del ministerio de Juan Bautista, encontramos que dice: preparad el camino de Jehová. Y Juan Bautista estaba preparando el camino de Jesús. Isaías lo identifica su deidad. El profeta Zacarías, en Zacarías 12:10, dice que Jehová derramaría espíritu de oración y que lo mirarían a él, a Jehová, a quien traspasaron. Y al que traspasaron fue a Jesús. Este profeta identifica, juntamente con los demás profetas, la deidad de este santo ser. Este santo ser, el Mesías, es Dios mismo. Los apóstoles, ¿qué creían los apóstoles? Los discípulos de Jesús. ¿Qué creía Pedro? En 2 de Pedro 1:1 dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Declara que Jesucristo es Dios y Salvador. ¿Qué creía Pablo? Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué creía Juan? El discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. En Juan 17:3, muchos han querido desvirtuar la deidad del Señor, pero mismo Juan declara en 1 de Juan 5:20, en respuesta a Juan 17:3, declara: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Contundente. Este santo ser, pues, la Biblia nos lo muestra como hombre, perfecto hombre, y como Dios, eterno Dios. Ahora como hombre, así como decía: el Padre mayor es que yo. Ahora como hombre declara en esta exclamación en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Estaba hablando Jesús como hombre. Así clamaba este santo ser. Y clamaba así porque ahora expuesto sobre el madero, allá en la cruz del Calvario, dice 1 de Pedro 2:24:
que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Se hacía real la profecía de Isaías 53:12, que sería contado con los pecadores. Su santo ser, su santo cuerpo, ahora cargaba los pecados del mundo y la maldición que conllevan los pecados. Así lo dice la ley. Deuteronomio 21:23 declara: maldito el que es colgado en una cruz. Todo esto lo sufrió nuestro Salvador. El pecado literalmente lo estaba tomando. Y literalmente también tomaba la maldición que nos correspondía. Y todo esto lo tuvo que hacer para comprarnos por precio y que nosotros fuéramos libres de la maldición, perdonándonos nuestros pecados. Pasemos ahora, hermanos, amados, a la quinta palabra. En Juan 19:28. La quinta y la sexta palabra están relacionadas. Porque sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la sexta palabra es: consumado es. Yo pido disculpas en el video anterior al decir que era la séptima palabra. No, es la sexta palabra. Consumado es. Pero en esta quinta palabra, el Señor, para que se cumpliese la Escritura, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Él tenía que cumplir toda la profecía, todo lo que se había hablado de él. Él tenía que cumplir la ley y redimirnos de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13. Ahora, en el Salmo 69:21, declara: 1000 años antes me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este acto lo registra Mateo 33 y 34, señala que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Lo probó porque tenía que cumplir la Escritura, todo lo que se había hablado de él, pero no lo bebió. La quinta palabra, pues, nos habla de Jesús en agonía, aproximadamente a las 3 de la tarde, así como tenía que ser asado el cordero. Jesús cumplía todo, y en su sed le dieron a beber vinagre. Una vez que hubo tomado el vinagre, exclama: consumado es. Esta es la sexta palabra. ¿Qué significa consumar? Significa enteramente terminado. Así lo declara: he cumplido, he terminado totalmente la salvación de todos los hombres.
En Hechos 15, del 5 al 10, los apóstoles declaran: no podemos poner cargas que ni nosotros mismos, declaran, ni nuestros padres pudieron cumplir. Pero Cristo sí cumplió hasta la muerte. Mateo 5, 17, 18. Hechos 15, 5 al 10. ¿Qué consumó Jesús? Consumó todas las profecías que estaban relacionadas con Él y con su obra expiatoria. En Isaías 53 declara: verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue desfigurado, fue golpeado, fue escupido, y la palabra de Dios utiliza un término allí: le arrojaron esputos, que en términos llanos significa gargajo, maloliente. Es un término médico de enfermos. Pero Él dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Cristo enteramente cumplió el plan de Dios para salvación a través del sacrificio perfecto y único. No habrá otros sacrificios, ni en el presente ni en el futuro. Para la salvación del hombre, Cristo cumplió enteramente. Nosotros, en el sacramento que Él nos dejó, utilizamos la palabra Santa Cena en memoria de su cuerpo y su sangre en la cruz. No utilizamos la palabra Eucaristía por el sentido que le dan, que es sacrificio santo. Y según en este ritual, se vuelve a sacrificar a Cristo, porque se cree que el pan es literalmente el cuerpo y que la sangre es literalmente el vino. Pero no, porque esto es estar crucificando nuevamente a Cristo, cuando su sacrificio lo consumó perfectamente. No volvemos ni podemos volver a sacrificarlo. Él exclamaba: Padre, he acabado la obra que me hiciste que hiciera. ¿Y cuál es el resultado de la obra de Jesús? La maldición de la ley ya no pesa sobre nosotros. Gálatas 3:13. La salvación del hombre será ahora por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Romanos 3:20. Efesios 2:8. Esto no quiere decir que, habiendo aceptado el sacrificio de Cristo tan santo, tú y yo ahora andemos en malos caminos, haciendo malas obras, porque entonces no checa. Cristo nos redimió y ahora somos un pueblo santo, preparado para buenas obras. Si eres salvo, las mismas obras te van a identificar.
La salvación, pues, del hombre es segura. Cristo nos asegura habernos salvado. Ahora el pecador se puede llegar a Él directamente, sin necesidad de intermediarios. La religión ha puesto muchos intermediarios, pero Hebreos declara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hebreos declara que el sacrificio de Jesucristo se hizo una sola vez y para siempre. Usted puede leer Hebreos 10, 21 y 22. Por lo tanto, si tú quieres salvarte por tus propias obras, llegaste tarde. Cristo ya pagó. Le preguntó un hombre al apóstol, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La mesa está servida. Habiendo el Señor tomado el vinagre y habiendo declarado que había consumado la obra, exclamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cuarta palabra, exclamaba, Dios mío, exclamaba como hombre. Pero en la primera palabra y en la última palabra, Él revela su deidad y llama al Padre, Padre. Como dice la palabra en 1 Corintios, es Dios mismo reconciliando al mundo a través de Cristo. Oye, hermanos, Él llama con seguridad a su Padre, Padre. Y los que creemos en Él, tenemos la seguridad de que Él nos ha dado la oportunidad, el favor, la gracia, ahora de ser llamados hijos de Dios. Hoy, hermanos amados, hemos visto las 7 palabras que Jesús exclamó en la cruz. Y hemos visto el sacrificio, el dolor que Él pasó. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. En la cruz del Calvario pagó el precio. Y este precio es la muerte, para que nosotros tengamos, los que hemos creído en Él, tengamos vida. Pasó el escarnio, pasó la maldición, para que nosotros, los que hemos creído en Él, en lugar de maldición, tengamos bendición. Jesucristo sufrió la justicia de Dios. Pero ahora, a través de Él, tenemos nosotros no solamente redención, sino también justificación. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde.